Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a La Caja Negra, al programa de esta noche de los jueves, en el que, con Javier Neira ya reincorporándose de sus vacaciones, toca, sustituir por última vez a nuestro compañero el próximo jueves. Ya él estará con ustedes. Vamos a tratar un tema hoy, que está siendo desde hace aproximadamente 2 meses, lamentablemente, portada diaria, no solo, en todos los medios de comunicación, sino también en muchas de las conversaciones que podemos tener a lo largo del día. Vamos a hablar de la situación que se vive en la Franja de Gaza, entre el conflicto de Hamas con Israel, de Israel con Hamas. Todo comenzaba, como recordarán, hace aproximadamente 2 meses, cuando integrantes de la banda terrorista Hamas irrumpían en Israel y asesinaban a alrededor de 1.200 personas, hombres, mujeres, niños, soldados, todo lo que se les puso por delante. Y se llevaban para su territorio un preciado botín, un botín en forma de rehenes, vivos unos y muertos otros incluso. Se llevaron cadáveres. A partir de ese momento, la reacción de Israel no se hizo esperar, movilizó a todos sus reservistas, o a buena parte de sus reservistas, puso en marcha al ejército más poderoso de esa zona del mundo y descargó toda su venganza y toda su ira sobre la Franja de Gaza, en aras de acabar con lo que considera que es su mayor amenaza, el grupo terrorista de Hamas. Por el medio que se lleva, se lleva, como en todas las guerras, la vida de civiles, también de hombres, mujeres y niños que tratan de escapar de ese territorio, pero lo hacen cuando lo hacen y a cuentagotas, ya que los pasos fronterizos, incluso el paso que les une con Egipto, el paso de Rafah, está cerrado o abre con cuentagotas, porque lamentablemente a esas personas, a los palestinos, sus vecinos musulmanes tampoco les quieren. Ha habido muchísimas tendencias en torno a esto, ha habido muchísimas opiniones, ha habido incluso visitas gubernamentales. Sin ir más lejos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su papel de presidente del Consejo Europeo, visitó esa zona y levantó ampollas entre unos y otros, más con unos que con otros. Por un lado, cosechó críticas, por otro lado, cosechó alabanzas. Vamos a hablar de todo ello a lo largo de los próximos 60 minutos y para ello agradecemos la presencia de nuestros 4 invitados que paso a presentarles. Voy a ir por este lado. Xabel Andrade, que es secretario del Comité Solidaridad con la Causa Árabe. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Junto a él, Javier Ballina, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Por el otro lado, Francisco García Campa, que es historiador y también conduce el programa de esta casa Juegos de Poder. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Y junto a él, Iván Mayada, que es profesor de Historia. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues agradecemos la presencia de los 4. Vamos a comenzar con un turno inicial, como siempre, con un turno inicial de fijación de posiciones de manera individual. Rogamos que no sea excesivamente largo, en torno al minuto, y a partir de ese momento nuestros invitados, pueden ir ya entrando en debate y quien modera, tratará de solamente moderar e ir introduciendo distintos temas sobre la mesa. Vamos a comenzar por Xabel. Xabel, como punto de partida, posicionamiento sobre este conflicto. Bueno, a mí me gustaría decir que esta guerra, este conflicto, no comienza el 7 de octubre de 2023. Esto comienza en noviembre del 47, cuando la ONU hace la partición de Palestina, para el Estado israelí y para el Estado palestino. Por otro lado, en 1967, la ONU declara en la resolución 181, en la que se divide por los 2 estados, y ese día dice que Israel es una potencia ocupante de un territorio. Y a partir de ahí, la guerra de Israel contra Palestina va subiendo de tono. Yo creo que hay que dejar claro que hay un incumplimiento permanente de las resoluciones de la ONU por parte del Estado de Israel. Creo, si no me equivoco, que se podría hablar que desde 1967 hasta 2023 Israel ha matado a más de 120.000 palestinos. También me gustaría dejar claro que cuando ahora hablamos del genocidio de Israel hacia Palestina, pues no somos únicamente, en este caso, nosotros los que lo decimos. Es decir, la expresión de genocidio la ha utilizado el Papa Francisco, la ha utilizado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
la ha utilizado el exdirector de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Craig Mokhiber, que como consecuencia de lo que él consideraba una inhibición por parte de Naciones Unidas dimitió de su cargo. Entonces, bueno, yo creo que a partir de eso, de que no es algo que ha pasado el 7 de octubre de 2023, creo que es importante. Correcto. Javier. Bueno, yo desde la perspectiva quizás que conozco más, que es la perspectiva del derecho internacional, yo creo que, bueno, para empezar, yo creo que se habla muchas veces de derecho internacional. El derecho internacional es una perspectiva que en el fondo es muy modesta, ¿no? Es muy modesta porque nos da un enfoque que yo creo que puede ser necesario y puede ser interesante ahora mismo en un doble sentido. Por una parte, los límites que puede haber en la situación y también una posible solución a la misma, yo creo que también lo puede causar. Pero bueno, también hay que partir de la base de que estamos ante un problema que es eminentemente político, que el derecho puede ayudar, pero que es un problema eminentemente político. Yo distinguiría dos aspectos en la situación, ¿no? Y siendo enormemente importante el aspecto histórico para entender el conflicto que actualmente nos enfrentamos, yo diría por una parte la situación emergente, es decir, qué está pasando ahora mismo, la situación que se está produciendo y en qué medida se puede reconducir a corto plazo, y qué función puede tener el derecho. Y en segundo lugar, yo diría el gran juego, ¿no? Lo que está detrás de todo esto, porque es que hay mucha situación, hay muchas coordenadas y hay una necesidad, yo creo que de que encajen muchas piezas que yo creo que desgraciadamente a corto plazo va a ser difícil que encajen. Yo distinguiría estos dos aspectos, que sería el emergente y el más a largo plazo. Vamos por el otro lado. Francisco. Bueno, coincido en parte con los dos. Esto es un proceso histórico, pero yo lo retrotraigo más tiempo. Es decir, en el 47, la resolución 181 es del 47, no del 67, del 49, del 47, está bien dicho así. Es la que declara los dos estados, pero el conflicto proviene ya anteriormente con la llegada de más población de religión judía, porque ya había alguna, pero llegan más durante el Imperio Otomano, justo esos últimos años del Imperio Otomano, financiado en parte por el movimiento sionista, eso es indiscutible, pero también por el propio Imperio Otomano, que le interesaba la llegada de inmigración a esas tierras. Posteriormente, con el protectorado británico, ese conflicto llega a ser armado, hay una revuelta árabe a mediados de los años 20 y comienza una guerra entre la Haganá, los movimientos árabes también, y por eso los británicos declaran que no quieren eso, es decir, esto no empieza en el 47 ni en el 48, esto es un proceso más largo. Es cierto que en el 47, el 29 de noviembre, la resolución 181 crea dos estados y después viene una guerra en la que los estados árabes impiden que se cree el segundo estado, es decir, el primer estado se declara y el mismo día las monarquías árabes de alrededor atacan y no se crea el estado árabe. Y lo de palestino es verdad que en el año 67 es cuando surge ese término de Palestina, hasta ese momento eran árabes y no se hablaba de Palestina. Lo digo un poco porque hay que también unir puntos, pero yo le doy un elemento más uniendo con lo que comentas. Esto es un punto distinto de una fase histórica, un proceso histórico que es indiscutible, que es un conflicto que parecía que tiene avisos. Yo creo que los acuerdos de Abraham podían ser un acercamiento de posiciones para que hubiese una paz real entre los países árabes y Israel. Estaban casi todos los países árabes por firmarlo y hay un país no árabe de la zona, de cultura persa, muy interesado, y hay una serie de elementos proxies que no quieren esa aproximación. Uno de ellos es Hamas. Y Hamas, añado un punto ya para diferenciarlo del resto, que es históricamente en el movimiento árabe palestino, ¿no? El movimiento de Al-Fatah, la OLP, era un movimiento más bien laicista, y Hamas es un movimiento vinculado a los hermanos musulmanes con un elemento de integrismo islámico salafista muy grande, que hace distinto todo lo que estamos hablando. Es decir, el conflicto evolucionó a un punto en el que hay que meter más elementos que la historia, las resoluciones de las Naciones Unidas, porque nadie las cumplió, la 181 nadie la cumplió, y las posteriores tampoco, eso es cierto. Y nada más, vamos a la historia y al derecho. Vamos con Iván. Sí, coincido un poco con los tres intervinientes en que este conflicto hay que mirarlo desde el punto de vista de la política actual. Y aquí habría que hablar mucho sobre los diferentes movimientos que pugnan por llevarse el gato al agua en quién es el líder, el cabeza, que lidere la causa musulmana, si el movimiento turco-sunita, si la Arabia Saudí, que siempre fue, por tener los santos lugares, el país prominente,
o si, como en este caso bien citaba mi anterior compañero, es en este caso un Estado musulmán no árabe como es Irán y todos esos movimientos proxies como Hamas o como Hezbollah. Hay que tener en cuenta que esta guerra hay que verla desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista histórico para ver qué tiene en común y qué tiene de diferente. No se parece en nada a la guerra de los años 47-49, ni a la guerra de los 6 días, ni a la guerra de Yom Kippur, entre otras cosas porque los países árabes del entorno yo creo que ahora no están interesados en intervenir en ese conflicto. Fueron países, bueno, algunos como Líbano, como Siria especialmente, Egipto, muy afectados por las primaveras árabes, donde hubo una convulsión política terrible, estamos hablando de hace solamente una década. Están recomponiendo ese tejido político-social que bueno, se trastocó hace una década, en el caso de Egipto con el derribo de la dictadura de Mubarak, el paso de los hermanos musulmanes, otra vez la dictadura en este caso de Al-Sisi, y en el caso de Siria con una guerra civil de la que no salen, y entre medias tenemos un país como es Jordania siempre bueno, temblando por el efecto contagio de lo que sucede a sus países, de su entorno. Entonces yo creo que estos países árabes de Oriente Próximo no tienen interés alguno en intervenir y eso explica que la guerra que al principio parecía que iba a escalar a una guerra regional ha quedado contenida a una guerra en la que bueno, parece que estos días hay más movimiento en Cisjordania, pero que se está circunscribiendo solo a Gaza. Ni siquiera ya se habla de ataques de las milicias de Hezbollah en el sur del Líbano. Buena parte de eso ha tenido que ver con ello la diplomacia militar de Estados Unidos, de Francia y de Reino Unido, que han movilizado bueno, unidades navales muy importantes al Golfo Pérsico, al Mediterráneo Oriental. Y en este caso sí que creo que es una guerra localizada, focalizada, muy concreta, que se va a quedar circunscrita a la Franja de Gaza. Bueno, pues a partir de este momento pueden intervenir de manera libre, señalar que hace unos días se produjo un alto al fuego, se produjo un intercambio de prisioneros por rehenes, en este caso no se alcanzó la liberación de todos los rehenes que se habían llevado los terroristas de Hamas a su territorio, pero cuando bueno, pues se abrió una puerta a la esperanza a ver si ese alto al fuego era duradero, bueno, pues ha durado prácticamente nada y se han vuelto de nuevo las hostilidades y el ejército israelí avanza hacia la zona sur de la Franja de Gaza y avanza como ocurre en todas las guerras. A partir de este momento pueden intervenir. A mí me parece importante una cosa, es decir, yo no soy un experto en historia, por formación miembro más hacia la política, correcto, pero sí que me parece importante el tener en cuenta que estamos hablando de un Estado como es el Estado de Israel, que históricamente, y aquí los historiadores sabrán, es decir, no ha estado allí, es decir, la diáspora del pueblo judío es de hace cientos de años. Entonces, por otro lado, estamos hablando de un Estado que está fundamentado en un tema religioso, es decir, ser judío, ser ciudadano de Israel, tiene que ser judío. Porque los ciudadanos de Israel que no son judíos no necesariamente, ¿no? son ciudadanos de segunda clase. Bueno, pues no tienen los mismos derechos. No tienen los mismos derechos. Estamos hablando de una situación de apartheid, lo mismo que tuvo Sudáfrica. Entonces, yo sí que creo que tenemos un grave problema en Occidente y cedo, de que seguramente bueno, pues hay un cierto complejo en el colectivo de los países occidentales de lo que pasó durante el Holocausto. Entonces, hoy por ejemplo, ha sido curioso, el Länder de Sajonia sí. acaba de decir que que para ser ciudadano, para dar la ciudadanía, tienen que firmar un documento en el que apoyan a Israel. Yo pienso que, bueno, por ejemplo, y curiosamente, en cambio Bélgica, el primer ministro hoy también ha dicho que no va a dar la ciudadanía a colonos israelíes que hayan demostrado que son personas violentas. Tengo la sensación de que estamos llegando a una polarización importante en esa situación. Entonces sí que estoy de acuerdo con Javier Ballina que aquí tiene que haber una solución política. Mi gran duda es si hay intereses en que esa solución política se lleve a cabo o no. Yo tengo que puntualizar muchas cosas aquí. Primero, en la propia Declaración de Independencia, Ben Gurión establece un Estado laico, sin discriminación de religión. El 25% de la población de Israel, 25%, que no es ni el 5 ni el 4, es de origen árabe.
no digo palestino porque Palestina es un término que surge en el 67, porque tampoco existió Palestina nunca en la historia, jamás. Nunca existió. El único estado organizado que existió en la zona fue el el Imperio estado Otomano. histórico judío de los reinos de Judea Samaria. El resto decir, fueron siempre potencias dominantes de la zona. Provincias o satrapías, o como queramos decirlo, en cada momento histórico. Es decir, no existió tampoco. En Israel, en el Parlamento hay partidos políticos árabes que incluso en algún caso apoyaron algún acto violento, y en el Tribunal Constitucional de Israel no se les condenó por derecho a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es un principio fundamental del ordenamiento jurídico israelí. En el ejército israelí hay soldados drusos, soldados musulmanes y soldados cristianos. De hecho, tienen derecho incluso a su rabino o su imán o su sacerdote. No es, lo único que no tienen, es cierto, hay una discriminación, que no están obligados a servicio militar obligatorio, pero sí pueden ser soldados profesionales, y de hecho hay varias unidades muy potentes, de unidades de élite, de beduinos del desierto y de soldados drusos, que son solo brigadas de ellos, no tienen mezclas, y después unidades ordinarias del ejército que tienen soldados musulmanes. Es falso eso de la discriminación. De hecho, puedes informarte, el director del banco más importante de Israel es musulmán, y uno de los presidentes del Tribunal Supremo que condenó al primer ministro israelí era musulmán, presidente del Tribunal Supremo. O sea, no es que sea esto... esto estoy hablando del israelí musulmán, es decir, que es israelí, ciudadano israelí. No estoy hablando del de los territorios ocupados, que es otra cosa, que ahí sí que entramos en otro elemento, pero estamos hablando del Estado de Israel y la población del Estado de Israel. Es cierto que el Estado de Israel se configura como un Estado, digamos, protector de la cultura judía, pero el sionismo no lo crean movimientos ultraortodoxos. El sionismo estaría más cercano a cualquier movimiento de izquierda, laico. De hecho, los kibbutz eran un movimiento anarcosocialista casi, sin derecho a la propiedad era como cooperativa. Hubo kibbutz solo de mujeres en los años 1920, en los que las mujeres demostraron que eran igualitarias, que solo las mujeres podían sobrevivir en una cooperativa agraria. En las cooperativas de kibbutz en los años 1902, la mujer tenía el mismo derecho a voto que el hombre. De hecho, un dato que a lo mejor no lo sabéis, en 1898, en el primer convenio sionista, el primer congreso sionista en el que se aprueba esta visión, se configura el derecho al voto tanto del hombre como de la mujer, en 1898. Antes que muchos países... Sí, mucho antes que los países socialistas. Es decir, es cierto que Israel es una ocupación militar. De hecho, en el derecho internacional hay un término que es ocupación militar, ¿no? Occupatio militari, que es un término que Rusia lo está empleando en los territorios ocupados en Ucrania. Es un derecho que existe para proteger una zona ocupada y hacer una gestión temporal del territorio hasta la asignación definitiva. Es importante, eso es un abuso, sí, pero se puede hacer. Pero fíjate, una de las cosas que estabas comentando ahora, que para mí es clave, es esa gestión que está haciendo Israel de los territorios ocupados. Porque sí que es cierto, y es cierto que han sido una tierra de mandato tradicionalmente, los británicos tuvieron un mandato sobre la zona, pero claro, lo que se ve por parte de Israel, y yo creo que ahí conecto un poco con lo que decía Xabel, es que si bien la forma jurídica en determinadas ocasiones puede ser una forma jurídica occidental, al menos dentro del propio Israel, sí que se observa una pulsión sionista que condiciona la actividad política. No tanto la praxis jurídica, sino la actividad política. Y lo digo porque para mí esa idea que pulsiona, que es el Eretz Israel, el gran Israel, el todo Israel, ese yo creo que es algo que para mí es quizás la principal dificultad que ahora mismo... Es decir, Israel ve los territorios ocupados como un territorio que tiene que mandatar en cierto modo y que tiene que transicionar hacia un Estado que va a reconocer, o es fruto de su apetencia, es la Judea y Samaria que quiere incorporar a su Estado. Porque esa contradicción, si somos capaces de resolverla y avanzamos hacia... Claro, hay muchas soluciones sobre qué se puede resolver, ¿no? Pero si avanzamos hacia dos Estados, la solución de dos Estados, yo creo que habríamos avanzado mucho. Pero yo no sé si Israel está en eso. Yo coincido contigo, el Eretz Israel, de hecho, el mandato palestino era Palestina ¿no? Porque tenía ese concepto de la Gran Palestina, ¿no? Que era incluso la Jordania. Jordania que para los
ultrarradicales judíos forma parte de la derecha de Israel. Sí, hasta el Éufrates, ¿no? Sí, hasta el Éufrates. Hasta Sí, el Éufrates, es indiscutible. De hecho, no es Jordania, es Transjordania. Es Transjordania, sí. Y hay que recordar que en esto de la ocupación militar, los primeros en hacer una ocupación militar de Cisjordania fueron los transjordanos, que parece que la gente se lo olvida. Es decir, en el 48, Jordania se anexiona un territorio que hacia el 50 y algo quiso anexionárselo y la ONU le dijo que no. Egipto se queda con Gaza hasta el 56, perdonad, que es la guerra del Sinaí, y también hace una ocupación militar. Y esa ocupación militar es cierto que es un abuso y se pueden cometer abusos, pero quiero que se explique bien las cosas. Es decir, en Israel, el ciudadano de Israel con pasaporte tendrá una discriminación. Bueno, también ahora hay la moda de que se discrimina a los que son de origen sefardí frente a los que son askenasí, porque hay un crecimiento de la población askenasí sobre la sefardí. Y eso es una dinámica, incluso que podemos decir, fruto de ser un país democrático, porque como son votos, tú tienes más población de un lado, y es verdad que hay un problema con el Eretz Israel, que son los ultraortodoxos, y el Likud. El Likud tiene un origen del Irgun, que es el grupo más violento, que incluso en la guerra del 48 se enfrentó a la Hananá, al ejército, y ellos creen en el Eretz Israel, y eso es un problema. Pero hay que debatirlo, ese problema. Pero ese problema hay que debatirlo con el otro lado. El otro lado tampoco quiere que exista Israel. Es decir, yo creo que aquí hay que ir fijándonos en el término medio, en el judío demócrata, que existen muchos, que quiere quedarse con su Estado y que exista el Estado de Palestina, pero también habrá que buscar en Palestina gente que quiera que exista el Estado de Israel. Cuando la gente en una manifestación grita del Jordán al Mediterráneo o al mar, no sé si sabe geografía o no, pero lo que está gritando esa persona en una manifestación es que desaparezca el Estado de Israel. Si eso es moderado, coincido contigo. Sí, un poco pueden intervenir cuando quieran. Por centrar un poco el tiro, es una cuestión que está enquistada hasta la médula en la zona porque se mezclan intereses económicos, políticos, sociales, religiosos de muy diversa índole. Como decía Xabel, el Estado israelí es un Estado basado en una religión. Hasta donde yo sé, Hamas es un grupo terrorista fundamentalista islámico. Yo no he defendido nunca Hamas. Es decir, lo defenderé. El territorio palestino controlado por Hamas tiene instaurada una teocracia. Hasta ahora, al menos Israel es una democracia. Es un país occidentalizado, próximo a nuestra cultura y que comparte muchos valores con nosotros. Entonces, a mí me parece que últimamente, sobre todo a medida que van pasando las semanas y el conflicto va adquiriendo tintes cada vez más dramáticos por el foco mediático que está cada vez más puesto en él. Que, por cierto, esta guerra demuestra lo que se dice de las sinfonías, que no se puede escuchar dos a la vez, porque vemos cómo la guerra de Ucrania ha desaparecido y todo el foco está centrado en Israel, que ni siquiera compartimos continente con ellos. Pero volviendo al tema, el caso es que me parece que determinados medios utilizan palabras bastante gruesas, yo creo que sin conocer el contexto, utilizándolas de manera desaforada, términos como genocidio, por ejemplo. ¿Hay genocidio del Estado del pueblo palestino? Hombre, a mí me parece que acusar de estar cometiendo un genocidio al pueblo israelí, que junto con los armenios han sufrido el único genocidio sistemático que se ha practicado contra un pueblo por motivos étnicos y religiosos en la historia contemporánea, me parece descabellado. Entre otras cosas porque Israel sí tiene los medios para hacer desaparecer Gaza y no los emplea. Habría que ver si la correlación de fuerzas fuera al revés, si se emplearían esos medios. Entonces me parece que no vamos a solucionar el conflicto en tanto en cuanto todos los actores externos no rebajen también ese tono de proselitismo que se hace desde unos medios, de forofismo que se hace de otros, porque me parece que solo contribuye a enquistar más las posiciones allí cuando unos y otros ven que tienen eco en determinados medios y que les sirve para sus propios fines políticos. Entonces yo creo que nosotros, que no estamos implicados en el conflicto, nosotros me refiero a Europa Occidental como países cristianos que no tienen nada que ver con ninguna de las dos religiones en conflicto o en tela de juicio en esa zona, debería ser pues por ejemplo, el Papa Francisco el que rebajara ese tono, no hablara de genocidio e intentara intermediar en el conflicto
de verdad desde afuera como un ente autónomo que no tiene nada que ver, que no tiene ningún interés entre medias. Y de esa manera, bueno, pues puede que se rebajara la tensión en la zona, pero mientras estos medios de comunicación sigan haciendo el juego a unos y a otros y sigan aumentando la bola del genocidio, de las matanzas indiscriminadas, de que si un bombardeo en un hospital, de que si no sé qué, no lo vamos a solucionar. No lo vamos a solucionar porque lo único que estamos añadiendo es leña al fuego y sobre todo por parte de algunos medios que parece que, bueno, que tienen especial interés en seguir acaparando titulares fáciles, porque una guerra acapara titulares fáciles que no te hacen buscar la noticia o la investigación en otras cuestiones que son de tanta o más actualidad y que nos conciernen mucho más. Bueno, quería preguntarles, vamos a ver, porque para esto, bien, ustedes los cuatro, bueno, me parecen eruditos sobre esta materia, para el común de los mortales, mucha gente se hace la misma pregunta. Esa zona, toda la vida desde 1947, incluso antes, tal y como decían ellos, ha sido una zona tremendamente caliente, es una zona inestable, una zona donde no hay una paz duradera. Sin embargo, el 7 de octubre se produce un ataque terrorista masivo donde se acaba con la vida, se asesina a 1.200 personas, se toman rehenes y mucha gente se pregunta, ¿y qué esperaban que hiciera Israel? Que aplaudiera con las orejas, que, no sé, que dijera venga por más, no sé. O sea, quiero decir, si bien parto de la base, como bien decía Isabel, esto arrancó mucho antes, cuando una zona como esa, en guerra permanente, asesinas a 1.200 personas y te llevas a 250 rehenes, ¿qué esperas que haga la otra parte? Una cosa que te olvidas, violaron a muchas mujeres. Cortaron miembros viriles y pechos a las mujeres en el Festival de Música. Es decir, fue una política de terror. Es decir, eso se hace para intensificar la respuesta. No sé, vamos. Esto no es una pregunta mía, se lo pregunta muchísima gente. ¿Por qué ahora y qué esperaban que hiciera la otra parte? Yo tengo la sensación de los cuatro contertulios el que más edad tiene. El que a lo mejor ha vivido, pues, todavía en mi adolescencia y en mi llegada al instituto, yo viví la dictadura. Entonces, a mí cualquier Estado, sea teocracia católica, sea musulmana, sea judía, no me gusta. No me gusta. Primero porque llegar a un argumento perverso, hablo en mi caso, en el que utiliza la Iglesia Católica, que es unir siempre la ley natural con la ley de Dios, con lo cual siempre lo que es pecado va a ser delito, pues eso no me gusta, y se haga con la Sharia o se haga con la Torá. Oír, como yo oía a Netanyahu, pues decir que ellos son la voluntad de Dios de exterminar al demonio, tampoco me gusta. Yo no sé si Dios está o no está, pero tiene que estar harto de que lo metamos en todos los conflictos. Sí que me parece que la situación se está polarizando. Yo antes puse el ejemplo de lo de Bélgica de hoy, del presidente Krops, y de lo de el Länder de Sajonia ayer, y creo que cuanto más se prolonguen estas cosas, más se va a polarizar. Bajo ningún concepto estoy de acuerdo con Hamás ni con lo que ha hecho Hamás. Vamos, eso ya no hay duda. Pero sí que me parece que ese es el gran peligro, el que empecemos a polarizar. Creo que también lo decía Francisco, el que empecemos unos a defender un lado y otros a defender otro, y nos quedamos sin el justo medio. Nosotros tenemos compañeros y compañeras que son judíos en el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Yo tengo una amiga que su madre, no procede que diga el nombre, es una persona muy conocida aquí en España, es de las últimas supervivientes de Auschwitz. Tiene tatuado el número en el brazo. Y ella se considera una judía antisionista. Entonces, yo no sé quién tiene la receta. No sé si la receta es, como decía Iván, pues que el Papa Francisco intente mediar en la zona, sí tal, pero sí que es verdad que cuanto esto más se vaya alargando, más se va a enquistar, más se va a polarizar la situación, más nos vamos a olvidar de las cosas que unen, que podrían ser elementos para construir la solución, y vamos a ir a los extremos. Es decir, lo que decía Francisco, el grito de Palestina desde el río hasta el mar. Entonces, es verdad, cada vez lo vamos a ir exagerando y nos quedamos en el centro. Yo repito lo que decía, no sé quién va a tener la llave, sobre todo cuando puede haber posturas en un lado y en el otro que no admitan una solución intermedia. Pero lo que realmente a mí me preocupa
pues es la cantidad de gente que está muriendo, la cantidad de niños, etcétera, etcétera. Creo que ese es el gran drama, ¿eh? No sé si oficialmente, desde el derecho realmente se puede decir que es un genocidio o no, ¿eh? Entonces, yo sí que creo que la labor de los gobiernos de Occidente sería de verdad sentarse y solucionar. Pero creo que el gran problema que tenemos en Occidente muchas veces es que lo que no es rentable, bueno, pues como que no nos interesa mucho. Entonces, yo no dudo de que hay intereses económicos en este conflicto y que mientras esos intereses económicos prevalezcan sobre los intereses humanitarios, sobre el bien de la población, pues va a ser difícil encontrarlo. Javier quería intervenir, me parece. Sí, bueno, yo desde el punto de vista jurídico yo creo que, y entiendo también la denominación de genocidio, la referencia al genocidio, pero desde un punto de vista jurídico yo creo que es prematuro. Hablar de un genocidio, vamos, La población que... palestina ha aumentado en los últimos años. Sí, pero... Es difícil. Pero vamos a ver, lo que a mí me con parece... las letras genocidio. Claro, es que genocidio si es un acto determinado por parte de un Estado para el exterminio de un grupo racial... Sistemático. Yo es que no digo que de la investigación no se pueda deducir, etcétera, pero ahora mismo entiendo que es parte del debate y quizás es una palabra también que tiene un riesgo porque lleva también a una polarización. Sí. Tú antes preguntabas, perdona que te tutee. No, por Dios, adelante. ¿Qué tenía que haber hecho Israel? ¿Qué se esperaba? ¿O qué se esperaba? Vamos a ver. Se esperaba que hiciera Israel? Yo no me imagino una situación más horrorosa que la que tuvo que vivir el primer ministro de Israel, porque tuvo que ser un trauma nacional brutal, porque además lo que se buscaba era precisamente a través de esas acciones causar un dolor tremendo. O sea, yo cuando veía aquello era de no creer. En cualquier caso, yo creo que, y precisamente por esa estatalidad y por esa... Israel tenía que haber tenido en cuenta, a la hora de adoptar sus decisiones políticas, que entiendo que pueden ser unas... No solamente que tienen que ser defensivas, es que la propia seguridad de Israel, su propia estatalidad exige que tome medidas, pero que sean dentro de ciertos parámetros que podremos llamar razonables, dentro de un derecho internacional, humanitario, que tiene unos márgenes de interpretación considerables. Es decir, a mí, por ejemplo, la declaración por parte de Netanyahu, considerándose ya desde el principio más allá de las leyes internacionales en esta situación concreta, yo creo que es un error político para Israel tremendo, porque le lleva a una situación donde necesariamente se va a tener que reconducir. Es decir, esta situación no se va a poder prolongar por parte de Israel porque al final de la furia va a tener que haber una reconducción y al final de la reconducción tiene que estar el derecho. Entonces yo creo que Israel, incluso fíjate, yo lo pensaba el otro día, de la misma manera que el pueblo judío con el Holocausto ganó una tremenda legitimidad internacional, no digo una contención absoluta, que esto no somos hermanas de la caridad, pero sí una moderación, hubiera mostrado dos niveles distintos, lo que es un Estado y lo que es Hamas, que lo que están demostrando es un salvajismo considerable. Entonces yo creo que ahí Israel ha picado en cierto modo. Y yo creo que al final el gran beneficio de esta situación, y lo decía antes Iván, es Irán. El que ha conseguido colocar la situación donde quería era Irán. Es decir, todas las posibilidades de vinculación con Arabia Saudí que se consideraban han quedado rotas. Entonces estamos en una situación donde yo creo que es Irán el que a través de estas guerras de proximidad pues marca el punto, que es un punto de colisión y donde ellos pueden tener una centralidad que de otra manera seguramente no tendrían. Sí, yo creo que es uno de los de las claves, de los puntos clave, de los nudos gordianos de este conflicto, es el por qué ahora, y lo anunciaba muy bien el señor Ballina. Este conflicto estalla a pocas semanas de que normalicen sus relaciones Arabia Saudí, el que siempre ha sido tenido como el país árabe de referencia, y el Estado de Israel. ¿A quién no le interesa eso por el protagonismo que pasa a perder? A Irán, que ha estado ganando mucho protagonismo con su milicia libanesa Hezbollah, con su intervención mediante grupos armados por él en Siria, en Irak, donde mueve los hilos de la política iraquí, e incluso la península arábiga en Yemen, controlando a la milicia de los hutíes. Entonces yo creo que este es un conflicto que Irán obtendría dos beneficios en tanto en cuanto la cosa fuera mal o fuera bien. En el caso de que el conflicto se produjese como se está produciendo,
inmediatamente se rompe cualquier tipo de negociación de normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, con lo cual ya ha conseguido un objetivo de que un país musulmán menos reconozca el Estado de Israel. En caso de que no hubiera habido conflicto y hubieran seguido negociando y hubieran normalizado las relaciones, Irán habría quedado como el único que enarbolaría la bandera de resistencia a ultranza frente al sionismo y a cualquier movimiento no musulmán en Oriente Próximo. Entonces yo creo que este es el gran tablero de juego, igual que en el siglo XIX el gran tablero era Asia Central y todo el colonialismo británico, ruso, Afganistán en medio, el propio persa. Creo que ahora el gran tablero de juego es precisamente estos movimientos, estas dinámicas internas de pugna que hay dentro del mundo musulmán, en donde hay varios conflictos, algunos soterrados, otros enquistados, otros de los que no habla la prensa. El conflicto de Yemen ha sido una guerra civil atroz, donde han muerto millones de personas. El conflicto sirio no ha acabado, hace mucho que no sabemos de él. Bueno, tenemos 8 millones de sirios exiliados en Turquía, en Europa. No sabemos de él. Detrás de todos ellos está la mano de Irán, igual que detrás de este conflicto, porque Hamás es un grupo que, si no controlado por Irán, sí que obedece las directrices de Irán con el dinero qatarí de por medio. Entonces, bueno, también tenemos que ver intereses económicos por parte del país persa en cuanto a colocación de sus propios activos militares, que lo estamos viendo, por ejemplo, en Ucrania, donde han negociado con Putin el envío de estos drones kamikazes, los Shahed, de bombas guiadas, de munición, de todo tipo de proyectiles de artillería. Entonces, el país persa, que ha estado aislado durante mucho tiempo económicamente por las sanciones de Estados Unidos y que ha perdido protagonismo en el área, ahora está intentando recuperar ese protagonismo que había perdido. Entonces, esta guerra no es una cuestión baladí, ni surge por casualidad, ni el 7 de octubre de repente jamás salta a la valla y ataca, que en esto sí que se parecía a un genocidio, porque ahí se llevaron por delante a todo lo que pillaron que tuviera carne israelí. Hombres, mujeres, niños, ancianos. O malayos y filipinos. Exacto. Entonces, no es una casualidad que fuera el 7 de octubre. Es decir, las órdenes no salieron de Gaza, yo estoy convencido de que salieron de Teherán. Yo eso, mira, pensaba siempre algo parecido, ¿no? Pero analizando más Hamás... Habría que ver la mano rusa también detrás. Ahí voy yo. Que viendo la relación de Hezbollah, que dice que esta no es mi guerra y que yo la empecé después porque no estoy con la guerra de Hamás. Viendo que el propio ministro de Exteriores de Irán hace poco, en unas declaraciones, dijo que no le habían pedido permiso y por tanto que él reaccionaba como quería. De hecho, está haciendo un paripé, básicamente, algún ataque desde Siria. Por tanto, esto es algo de Hamás. Es decir, Hamás, un Estado, porque cuando hablas del Estado de Israel, hay que recordar que ellos funcionan como un Estado. Es decir, desde el 2005 Israel abandona Gaza, en el 2006 hay unas elecciones que ganan, Al-Fatah no admite que haya ganado Hamás, en lógica también lo entiendo, hay una guerra civil entre ellos, los de Hamás matan a todos los funcionarios de Al-Fatah en Gaza, los tiran por un balcón a muchos, comienza una islamización de la sociedad y configuran un Estado, tienen su palacio de justicia, bueno, ya no lo tienen, pero bueno, tenían su palacio de Sharia, que se llama así, su cámara legislativa, tenían su policía, su ejército, su sistema de misiles, ¿no? Porque estamos hablando que parecían, 4 amigos y fueron capaces de lanzar 5.000 cohetes en un día. Es decir, es un ejército potente. ¿De dónde le viene? De apoyo de Irán, sin duda ninguna, pero Irán no les controla tanto como a Hezbollah. Hezbollah es una milicia proxy, eso está claro, pero hay que entender que Hamás es suní, por lo tanto, ya ahí se aprovechan uno del otro, ahí se aprovechan uno del otro más bien. Después tenemos los hermanos musulmanes egipcios que también influyen porque el creador de Hamás aprendió en una escuela de los hermanos musulmanes y tenemos que solo le queda Qatar. Es decir, la causa palestina ya llegó un poco, voy a decir un término, a cansar a los países árabes. Casi todos los países árabes dejaron de financiar las obras que estaban haciendo en los territorios palestinos, porque entre que veían que esto nunca iba a nada, es decir, metemos dinero, nunca hay paz, siempre hay guerra, acuerdos de Oslo, Arafat no los firma, sigue la guerra,
llega el 2005, Israel entrega los territorios, que le costó mucho entregarlos, un problema interno. Tuvo un enfrentamiento muy fuerte el gobierno cuando tiene que expropiar tierras a judíos en Gaza para dárselos a los gazatíes. Todo eso no valió para nada. Entonces los países árabes empiezan a darse cuenta de que esto es una causa que a lo mejor ya no hay que financiar. Y solo queda Qatar como financiador y entra Irán a financiar ahí, ¿no? Y ahí estoy con vosotros, pero yo creo que viendo las reacciones y al poco tiempo van los de Hamas a Moscú y son dados bienvenida, bueno, hay el elemento de guerra de distracción, como ya se dijo aquí. También los talibanes estuvieron con Reagan. A mí, yo veía las fotos el otro día comparadas y decía, coño, si es que es exactamente lo mismo. Y Erdogan, antes de ser famoso, era amigo también de los talibanes, hay fotos con él. Claro. Es decir, esto es un mundo muy complejo en el que hay que entender juegos ya no solamente internos de los países, porque claro, aquí hablamos de Israel como un todo. Es decir, cuando hablamos del Estado judío, bueno, pues es un Estado laico. Hay separación de poderes, que hace poco Netanyahu quiso meter mano en el Tribunal Constitucional y no le dejaron. No pudo hacerlo, porque hay todavía una división de poderes, que a ver si la tenemos en todos los países, ¿no? Todavía son laicos. Aunque Netanyahu diga que lo hace en nombre de Dios, también Estados Unidos, en los discursos ordinarios, citar a Dios es algo que cualquier presidente de Estados Unidos, incluso Obama, lo decía. Es decir, Estados Unidos, citar a Dios y la religión, no te convierte en un psicópata mata gente. Es decir, en Estados Unidos es símbolo de democracia ser creyente. Isabel, no sé si puedes continuar o pedimos agua. Sí, vamos a ver si nos puede entrar un poquito de agua para... Sí. Lo que está comentando Francisco, yo creo que es un poco lo del... Vuelvo a repetir, a lo mejor es que mi experiencia vital es muy distinta y me condiciona mucho, ¿eh? Pero, hombre, yo poner como ejemplo de Estados Unidos, sinceramente no es lo muy acertado, cuando hay muchos estados de la Unión que prohíben en las escuelas públicas enseñar la evolución, porque va en contra de la Biblia. Y en los países árabes también. Yo no he defendido jamás a los países árabes, Francisco, nunca. Estoy diciendo que me aborrece tanto una teocracia musulmana, judía o cristiano-católica. Todas, me aborrecen todas. Entonces, en el momento en que cualquier legislación está inundada de preceptos religiosos, sea del ámbito que sea, repito, de cualquiera de los tres o de los cuatro, y no nos olvidemos que las tres religiones tienen el mismo tronco, ¿eh? Entonces, no nos olvidemos de eso, con lo cual, a mí me aborrecen igual, se me caen las palabras, ¿eh? Entonces, sí que creo que eso tiene que desaparecer, es decir, creo que divagar mucho no nos va a llevar, es decir, a mí me preocupa, porque ese es mi papel en el comité, los temas humanitarios, me preocupa muchísimo la cantidad de personas que están en Gaza en condiciones infrahumanas. Entonces, creo que es una obligación de Occidente, creo que es una obligación de la ONU, en que eso se tiene que solucionar. ¿El cómo? Pues yo sigo pensando que es muy complicado. ¿Y por qué? Porque hay intereses económicos, de un lado y de otro, ¿no? Yo no le pongo la bendición ni a Rusia ni a Estados Unidos, todos tienen sus intereses. Pero sí que es verdad que en este, bueno, pues jugar a la pelota y yo me la paso, tú te la pasas, la culpa fue de él, la culpa de no sé quién, pues hay cerca de 2 millones de personas que viven en la Franja de Gaza. Por cierto, cuando hablamos de la Franja de Gaza, yo soy muy malo, pero creo que son unos 360, 380 kilómetros cuadrados. Es el concejo de Oviedo y Gijón juntos. Sí, creo que una comparación que me hacía un compañero era que más o menos era, en un mapa de Asturias, creo que era unir Llanes, Carabia y Ribadesella. Sí. Eso es la Franja de Gaza. Más o menos. Sí. Entonces, bueno, creo que, cualquier bomba que caiga tiene posibilidades de cargarse un montón de gente. Entonces creo que ahora mismo la obligación de los gobiernos occidentales, como garantes de la democracia y todo lo que se quieran investir, es eso, es solucionar ese problema. Y creo que ya muchos más debates, bueno, pues si Irán tiene más culpa que Arabia Saudí o tiene menos, bueno, pues a mí me va a dar igual ahora mismo. Sí. Yo lo que espero ahora de los gobiernos de Occidente, de los gobiernos de Europa, es que se ponga encima de la mesa una solución. Porque como bien decía Iván, pues tenemos la situación de Yemen, que se nos ha olvidado. Es decir, Yemen jamás ha abierto las portadas ni de un telediario, ni del ABC, ni del País, ni de La Razón. Entonces, bueno, pues ¿por qué? Porque seguramente en Yemen hay menos dinero que perder.
Pero fíjate, yo me refería a la voladura de puentes que hace Israel al principio, porque, por ejemplo, yo creo que es un tema, y ese sería lo que, conectándolo con lo que decía al principio del emergente, ¿no? El emergente ahora mismo es una situación que hay que reconducir, al margen de que luego haya un conflicto más amplio que hay que intentar canalizar. Pero claro, es que en esa situación quien tiene que liderar es, sobre todo, Naciones Unidas, que es la representante máxima de la comunidad internacional, porque es cierto que hay ciertos estados que tienen más peso, pero bueno, lo lógico es que sea la comunidad internacional en su conjunto la que asuma un protagonismo en este tema. Yo creo que el ataque de Israel, la carga, porque ha sido, o sea, yo la intervención de Guterres no la he visto tan sesgada ni tan parcial. Hombre, si tú partes de la base de que te sitúas al margen del derecho internacional en relación a esta acción en concreto, sí que entiendo que consideres que Guterres ha sido demasiado parcial. Pero la declaración por parte de Antonio Guterres a mí no me ha parecido... Es cierto que pone en un contexto más amplio, que es la de que aparte de lo del 7 de octubre hay una situación de ocupación que no justifica la actuación de Hamás, que es lo primero que se condena. Pero yo creo que Israel no ha estado, y lo que hay que hacer, en mi opinión, es intentar reconducir la situación y que quien tiene que hacerlo es la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad. ¿Lo va a hacer? Lo veo difícil. Es que aquí hay un término que mucha gente emplea, el término proporcionalidad. Pero claro, es que esto hay que ir un poco a entender también, yo no defiendo nada, yo estoy a favor de que no mueran niños en las guerras, ¿no? Pero tampoco que secuestren niños como arma, ¿no? Aquí hay que ir al concepto de proporcionalidad, ¿no? Claro, los israelíes en su mente, Estados Unidos comienza una guerra al terror el 11S porque mueren 1000 personas en un país de 330 millones. Si eso nos vamos a un cálculo, Israel es que casi perdió 50.000 personas si fuese Estados Unidos. Para ellos, en un país de 9 millones, que maten 1.200 es una sensación compleja. Entender el mundo con los ojos nuestros también es muy complejo, ¿no? Porque nosotros podemos decir, no, pues esto se les perdona, ¿no? Eso en nuestra cultura puede ser misericordia, pero en la cultura, a lo mejor, en la que ellos viven, es debilidad. Y si tú no respondes a ese acto, ellos pueden pensar que mañana te caen 5 más. Es entendible todo, pero también es entendible que una persona, Netanyahu, o el pueblo de Israel, o una sociedad, dé una respuesta. Esa respuesta proporcional es complejo, porque una vez que tú pones en marcha a los perros de la guerra, como se dice la frase, eso no tiene control ninguno. Es decir, ¿cómo entras en un territorio urbano en el que no estamos hablando de un grupo terrorista infiltrado en un entorno urbano, que eso hace complejo todo escenario, sino que el Estado es el que atacó? Es decir, los que atacan no es la yihad islámica o el ISIS que esté infiltrado en Gaza, que lo hubo. No, es la propia autoridad, es el propio gobierno de Gaza. Entonces, cuando Netanyahu dice que va a acabar con Hamás, no tiene, digamos, otra opción una vez que él dice eso, es decir, él tiene que entrar. Claro, ahí está el problema, que es cierto que estamos hablando de un escenario con una densidad de población como ninguna en el mundo. Sí. Eso nos lleva a un escenario... La mayor. Sí, como un escenario bélico muy complejo, en el que en toda guerra, por desgracia, hay daños colaterales, aquí los hay, y muchos niños mueren en esta guerra, pero también hay que ver cosas que no se vieron en otras guerras. Israel mandaba por SMS coordenadas previas de 12 horas para que un barrio se saque. Hay una aplicación de móvil que sueltan en panfletos, está cuadriculado todo, lo buscáis, hay unas cuadrículas por ejemplo, de la zona sur, de se me olvidó. Bueno, la zona sur, todo con cuadrículas, y dice, en 12 horas esta zona y esta zona van a ser atacadas. Es decir, eso, alguien dirá, bueno, es que porque atacan. Sí, pero eso nunca se hizo en ninguna guerra. Es decir, no creo que haya avisado a nadie, a otro, que le iban a atacar en tal zona y en tal zona, que hayan hecho un camino humanitario. A ver, no lo hacen porque sean buenas personas, eso no lo sé. Lo hacen porque la respuesta internacional se suaviza. Pues a lo mejor lo hacen solo por eso, maniqueísmo, sí. Perdona, a mí eso me está recordando, vuelvo a decir, por mi edad, cuando se justificaba el atentado de ETA contra el Hipercor de Barcelona, que habían avisado. Es decir, como ETA avisó de que iba a haber un atentado, la culpa fue de la Policía Nacional, de los Mossos de Escuadra que no sacaron a la gente, que no evacuaron el Hipercor. Es que, a ver, ¿cómo hacemos una...? Es decir,
A ver, yo la historia militar es algo que, bueno, que sé, que conozco y estudio, y por desgracia las guerras son algo que van a suceder siempre. Y el derecho internacional, bueno, prevé... Bueno, habrá que trabajar para que no suceda. Sí, claro, sí. Claro, armando a grupos con subvenciones para que un país que no tiene nada sea capaz de fabricar 15.000 cohetes, ¿no? Porque si Gaza no tiene nada, ¿cómo es capaz de fabricar 15.000 cohetes? ¿Y cómo puede tener 30.000 soldados armados con chalecos antibalas? Que es lo que se ve en todas las imágenes. Es decir, estamos hablando de Gaza, una zona pobre como Yasola, que tiene un ejército armado con equipaciones de cascos de Kevlar, chalecos antibalas y cohetes. Y con pick-up recién comprados, que son con los que entraron. Es decir, es un tema que es la guerra, por desgracia, es lo peor que puede haber, pero también pensar que las guerras no existen y que se pueden acabar de una forma, no sé, es que no sé cómo explicarlo. Pensar Pero fíjate, yo creo que esa dificultad que estás teniendo tú es la que tiene Israel. Es Claro, decir, claro, ¿cuál es el objetivo? Jamás no tienes el problema. ¿Cuál es el objetivo de Israel ahora mismo? Porque yo creo que eso es lo que Israel no tiene claro ahora mismo. Es decir, ¿cuál es el objetivo con esta regla? ¿Es una operación ejemplarizante de castigo? Y a lo mejor, oye, desde el punto de vista de la estatalidad, ellos entienden que, oye, o nos ponemos firmes o nos echan al mar. Pero claro, es que desde el punto de vista del derecho internacional eso no es aceptable. Porque entiendo que aquí hay muchas dinámicas, y por eso yo creo que, fíjate, por eso para mí la prueba de fuego de esta situación es una prueba de fuego para Israel. Porque yo además, Israel es un Estado que yo creo que tiene unas tensiones, veo como dos almas, ¿no? Hay un alma que es muy occidental, legal y rigurosa, y otra alma mucho más primitiva, que yo no sé quién está dominando el Estado. Y esto es una prueba de fuego para Israel. Y yo creo que desgraciadamente Israel la está perdiendo. Creo que no está, y perdona que termino, creo que tenía una gran oportunidad. Lo que pasa es que, claro, esto es muy fácil decirlo aquí, que un primer ministro le diga a su población, que a lo mejor es una población, yo creo que tremendamente asustada, porque no debe ser fácil tampoco coexistir en el ambiente en el que existen, pero yo creo que el propio Israel se está llevando una ratonera a través de esta acción. Voy con Iván y luego voy a preguntarles a los cuatro por el papel que ha jugado o debería de jugar España, bueno, por ser nuestro país y punto de unión de las tres culturas. Una cosa culturas. solo, cuando dije lo de justificar por los avisos, y me dijiste lo de Hipercor, es que en derecho internacional uno de los delitos de guerra es no abrir vías de evacuación. Es decir, eso es un delito de guerra, no abrir vías de evacuación. Israel lo que hizo con esos avisos es cumplir con la legislación de guerra y permitir vías de evacuación. Lo digo por eso, no estoy justificando que se haga eso. Voy con Iván y después pregunto a los cuatro por el papel de España. Yo, andando un poco en lo que decía Ballina, sí creo que forma un poco parte de la dinámica interna de los estados, y yo creo que esta exacerbación de determinadas posturas que vemos dentro de Israel, yo creo que se deben a radicalización por antagonismo con... Bueno, en otro orden de cosas, y retomando lo que decía Francisco acerca de las vías de evacuación, a mí me llama mucho la atención cómo Israel pospuso la entrada en Gaza durante 15 días esperando a que los gazatíes les diera tiempo a huir hacia el sur, y cómo se agolpaban en el paso de Rafah sin que Egipto abriera ese paso. Entonces a mí ahora me gustaría mucho estar en Egipto, saber árabe, y poder ver qué le dice el régimen egipcio a través de los medios de comunicación a su población, porque creo que sería interesante ver cómo está la dinámica interna de los estados árabes, musulmanes de la zona. En Egipto gobierna al-Sisi después de haber derrocado una teocracia surgida de las urnas de los hermanos musulmanes que se estaba radicalizando a pasos agigantados, con unas células de Al-Qaeda en la península de Sinaí muy activas. Y yo creo que ese miedo de la radicalización propia a lo que responde el hecho de que Egipto no deje entrar a 2 millones de gazatíes en una zona, el Sinaí, prácticamente despoblado, y hablamos de un país como Egipto, que no es Gaza y que tiene capacidad de acogida más que suficiente para esa población.
Entonces yo creo que eso responde un poco a la dinámica interna de evitar la radicalización propia y que está habiendo seguramente una censura bastante fuerte dentro de esos propios países musulmanes. Y esto habría que ver cómo afecta también a la dinámica interna propia nuestra. Hoy se detenía en Granada a un yihadista, a un imán acusado de hacer proselitismo del Daesh para reclutar a jóvenes. Entonces, siempre que vemos los medios de comunicación que hay un atentado, que se detiene a determinadas personas, vemos cómo nos hablan de estos lobos solitarios que están muy tranquilos hasta que hay un conflicto, un motivo, un casus belli que les lleva a, en muy pocos días, muy pocas semanas, radicalizarse y atentar además de manera indiscriminada, porque ya no son chalecos de bomba, ahora salen con un cuchillo a la calle, como veíamos en Algeciras hace un año que mataban a un sacerdote, o el otro día en París, y creo que eso es muy peligroso, porque bueno, tenemos un sector de población musulmana muy importante, en España creo que rondan el millón de personas, en otros países como Francia o como Alemania un porcentaje todavía más alto, y creo que no estamos teniendo en cuenta eso, que a medida que se polarice, y vuelvo un poco a lo de antes, a medida que vayan pasando las semanas, se enquiste el conflicto, se polarice la opinión pública, iremos viendo, a cuentagotas, pero iremos viendo en toda Europa, seguramente, más casos de este tipo de ataques. Muy rápido. No, sí, es que tiene que ver con esto. Cuando hablamos de Egipto, Egipto tiene un problema con los hermanos musulmanes y el mejor ejemplo del éxito de un país gestionado a la forma de los hermanos musulmanes es Gaza, que lleva desde 2006 gestionado por una filial de los hermanos musulmanes. Por eso no quieren coger a nadie, porque cada uno que entrase sería un ejemplo de los... Ahí tienes el ejemplo de Jordania, lo que pasó en su momento, además con los palestinos mismos, cuando metes una población importante es un problema que puedes tener. Causa una tensión. O la OLP en Líbano. Septiembre Negro es una matanza de jordanos contra palestinos. Es decir, parece que se nos olvida elementos como ese. Es decir, Septiembre Negro aparece en respuesta de una matanza de jordanos mandados por el rey de Jordania. Mató a palestinos porque los consideraba un peligro interno. De hecho, es un peligro que tiene, claro, la mitad de la población. Empiezo por saber el papel de España en este tema. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estuvo allí, se llevó las iras de los israelitas y las felicitaciones de Hamas, algo que chocó en el mundo entero. Bueno, pues, hombre, yo aquí no tengo que decir cuál es mi filiación política, lógicamente, porque en el comité no tenemos carnet, pero me voy a permitir el gol de decir que yo no soy votante de Pedro Sánchez, pero sí que creo que por lo menos, aunque solo sea el gesto, con todas las críticas que haya podido tener después por otros sectores de aquí en España, creo que el hecho de ir con el presidente de Bélgica, que ha sido el país europeo que más se ha posicionado duramente, pues para mí es importante. Yo creo que ha marcado un hito. Que seguramente yo quiero que haga más, bueno, pues por supuesto. Pero creo que en principio me parece bien. Y aplaudo a Pedro Sánchez. Bueno, yo soy concejal del Grupo Socialista, con lo cual creo que tampoco tengo que dar mi filiación. Está la opinión comprometida un poquito. Y yo sí voto Pedro Sánchez, pero yo lo hubiera hecho de otra manera. Es decir, yo creo que por una parte la posición, yo soy europeísta convencido y creo que el reconocimiento hubiera sido... A mí la solución del reconocimiento me parece positiva. Y me parece positiva porque yo creo que nosotros en el derecho internacional lo que siempre decimos es que un Estado no depende del reconocimiento. Un Estado depende de que tenga territorio, población y gobierno y que sea un Estado. Entonces, hombre, podríamos discutir si Palestina es un Estado en la medida en que Israel no le deje ser un Estado. Pero partiendo de la base de que sea, que tenga territorio, lo tiene, población la tiene, y un gobierno que sea capaz de desarrollar efectivamente, es un Estado. Entonces, a mí me parece que el reconocimiento sería un paso muy importante para que la dinámica entre Israel y Palestina se plantease en una relación interestatal. Porque yo creo que por parte de Israel resultaría mucho más sencillo el diálogo con un Estado, porque hay ya una serie de principios establecidos en las relaciones interestatales. Claro, por eso lo veo antes de la solución política. Es decir, esto tiene que partir de la base de que por parte de Israel, por parte de los palestinos, que haya un liderazgo capaz de llevarlo adelante, porque ahora mismo yo creo que ese liderazgo ni Fatah ni Hamas lo tiene. Por parte de Israel, que sea capaz de reconducir sus propias pulsiones internas y sea capaz de alcanzar esa solución consensuada. Se hablaba, por ejemplo, también de la posibilidad de que hubiera un Estado unitario. El Estado unitario no lo veo. Y no lo veo porque los Estados unitarios
en el hipotético caso de que se logren, llegan a la parálisis, porque lo que se llega muchas veces, igual que Bosnia, al final llegas a situaciones de equilibrio donde a los 20 años el Estado está muerto. Entonces, a mí la idea del reconocimiento de Pedro Sánchez, yo lo hubiera planteado de otra manera, lo hubiera planteado más como una cuestión de la Unión Europea para que tuviera más fuerza. Creo que le daría liderazgo a la Unión Europea y yo creo que sería muy importante el reconocimiento, primero, por una situación que de facto es así y segundo, como una vía de diálogo interestatal. La visita del presidente Sánchez. Desde mi punto de vista, hay que ir a 1947 en el que se dio el mandato de crear 2 estados. Por tanto, yo estoy a favor de la creación de los 2 estados, pero que convivan, no que uno quiera destruir al otro. El problema es que a día de hoy, desde el 2006, Palestina no tiene control de todo su territorio. Es decir, Al-Fatah y la OLP no tienen nada de control sobre Gaza. E incluso los ministros de Exteriores que iban a Gaza o embajadores iban acompañados hasta la frontera de Israel con Gaza por gente de la OLP y después ahí dentro ya los cogía Hamás. Por lo tanto, es difícil configurar un Estado cuando no tiene control efectivo ni de la mitad de su territorio, ¿no? Después, ¿quién va a ser el gobierno de ese país? El problema es que lo que está creciendo en Palestina, por culpa de la corrupción en gran parte de Al-Fatah, que eso la juventud lo ve así, es movimientos también islamistas. Las brigadas de los Leones, las filiales de Hamás. Es decir, hay un problema gordo, pero yo estoy a favor de ese Estado, un Estado que ojalá fuese el estilo de Al-Fatah o OLP, laico, más moderno, que no fuese un Estado islámico, porque Israel nunca permitiría un Estado islámico en su frontera, ¿no? Después, a Pedro Sánchez. Yo creo que no es el momento para hacer eso que hizo. Es decir, si tú dices esto después de haber hecho y haber pasado el 7 de octubre, parece que estás gratificando el acto que desencadenó todo esto. Es decir, en política tienes que también tener tus tiempos, ¿no? Hay unos tiempos que a lo mejor, si no hubiese pasado nada de esto, si el 7 de octubre jamás no hubiese matado a toda la gente que mató, se hubiese declarado y a lo mejor hubiese sido un momento de reflexión. Sí. No es verdad que Netanyahu no es el mejor, pero Netanyahu, bueno, una semana antes había autorizado a 18.000 trabajadores de Gaza a trabajar. Es decir, hay que contar las cosas un poco así, ¿no? Es decir, yo estoy a favor de los 2 estados, no me parece el momento y me parece una presión por parte de la coalición. Es decir, en el Parlamento español se dijo que uno de los requisitos para el apoyo de uno de los partidos de la coalición era el reconocimiento de Palestina. Y eso se dijo antes del viaje. Y ya se iba con esa idea, es decir, no fue algo que saliese así de improviso. Desde el punto de vista, España tiene derecho como política exterior a tener su opinión, pero también tenemos la política exterior común de la Unión Europea, sí, que me parece que para un tema tan grave como este, que es el reconocimiento de un país, y también que puede enfadar a otro país que es amigo de Europa, es decir, Israel, guste o no guste, es un amigo, no digo aliado, porque no es aliado, pero es amigo, es decir, estamos en las competiciones de fútbol, en todo, en Eurovisión, sí. Está, digamos, vinculado a nuestra cultura europea, ¿no? Pues y por principio es la única democracia de la zona. Sí, que yo sepa, sí. No, está donde hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Bueno, Turquía hasta hace poco tenía algo así, pero bueno, ya no están así. Hasta el autogolpe. Justo hasta el autogolpe. Iván, papel de España. Papel de España, bueno, yo creo que fue un nuevo brindis al sol de Pedro Sánchez, más para consumo de política interior nuestra y de sus socios de gobierno que de política internacional. Coincido un poco con Ballina y además creo que te honra. Estamos coincidiendo mucho. El reconocerlo. Sí. Creo que no era ni el momento. ¿Reconoces conmigo ya? Creo que no era ni el momento ni las formas. Creo que no eran las formas primero porque si tú vas a un lugar donde hay 2 bandos en conflicto, no puedes posar por la mañana con cara circunspecta con uno y por la tarde con una cara jactanciosamente sonriente con otro. Eso ya te está posicionando, con lo cual ya te está convirtiendo en un actor inválido para opinar sobre ese conflicto. En segundo lugar, no representa a España, o no solo representa a España, representa a la Unión Europea en tanto en cuanto tenemos la presidencia de turno
de la misma. Yo creo que por eso fue con Bélgica, que es el siguiente presidente de turno de la Unión Europea. Creo que fue más una política europea que nuestra, nacional. Es que ese matiz es muy importante. No fue que eligió con quién fue. No, yo creo que que fueron se lo pusieron. porque iban del Consejo Europeo. Pero curiosamente, con el país que tiene la postura más dura. Bueno, no se nos olvide. Y luego creo que tampoco... Esa postura más dura con Israel podríamos analizar por qué es. Hay que ver también las dinámicas internas de Bélgica. Por todo lo que tiene Bélgica dentro. Y la problemática que tiene en Bélgica. Ayer mismo hubo violencia y bueno, hace poco mataron a 2 suecos solo por ser suecos. En Molenbeek otra vez. Efectivamente. Creo que no era el momento adecuado. Todos los líderes internacionales con cierto peso, y hombre, yo creo que la presidencia de turno de la Unión Europea te da un peso internacional indiscutible. Acudieron a los días, o como mucho a la semana, a visitar la zona, a dar su parecer y a mostrar sus condolencias con los afectados, antes de que se produjera la intervención israelí. Antes. Creo que el hecho de ir, casi 2 meses después, mes y medio después, con esas pretensiones de pretender solucionar la solución, diciendo que España va a reconocer el Estado palestino, creo que no soluciona nada. Yo creo que a lo que deberían ir los políticos internacionales y presidente de turno de la Unión Europea, que insisto, tiene un peso específico en la política internacional muy grande, es a lograr un alto el fuego, primero, un armisticio después, y una paz después. Y luego ya hablaremos de reconocimiento de estados. Es decir, como decía Hemingway, cuando callen las armas. Creo que esa debería ser la prioridad. No lanzar brindis al sol donde solo sirve para que uno de los bandos tenga más argumentos porque se ve respaldado en Occidente. Pues llegamos al final. No se iba a sacar la solución de esta mesa, pero sí quiero agradecer a nuestros 4 invitados, a nuestros 4 contertulios, que han podido debatir, creo, en completa libertad y con todo el respeto del mundo en una confrontación de ideas, en este caso. Muchísimas gracias, Isabel, por estar Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Y lo mismo, Iván. Un placer, muchísimas gracias. Gracias también por acudir hoy, porque es un día fastidiado para venir a la tele. Vamos entre fiestas. Miércoles y viernes, pues lo más fácil es que cualquiera te hubiera dicho me voy de puente o tengo otras cosas que hacer, y más con el Día de Perros que ha hecho a lo largo de la jornada. Muchísimas gracias a los 4. Bueno, nos vamos. El próximo jueves ya estará con ustedes Javier Neira. Así que esperamos haberlo hecho lo mejor posible. Gracias por su atención. Muy buenas noches.